Vamos a recrear que nosotros somos el reino del sur. Estoy diciendo que ustedes y yo, por unos minutos, nos vamos a convertir en las dos tribus de Judá. También debemos tomar en cuenta que en ese contexto el rey Ezequías ya había muerto. Y que ustedes y yo, como tribu del sur o tribus del sur, estamos viviendo como nos da la gana. Eso significa que hemos olvidado casi por completo las reformas que el rey Ezequías promovió. Hemos olvidado casi por completo el primer amor. No nos arrepentimos y muy lejos estamos de hacer las primeras obras. En resumen, estamos viviendo una especie de pantomima religiosa. Dios, en su afán de que nos volvamos a Él, en su amor, envía un profeta más a advertirnos. Y este profeta, sabedor que una cantidad de ustedes y yo quizá no tengo ni una pizca de interés en atenderlo, hace uso de distintas figuras retóricas, quizás así finalmente le atienden. Y si todo esto lo contextualizo a nuestros días, estoy diciendo que algunos de ustedes, espero yo no estar allí, hoy por hoy estamos viviendo como nos da la gana. Escuchamos el domingo de que deberíamos volver a nuestro primer amor, que debíamos recordar de dónde hemos caído, que deberíamos arrepentirnos y volver a hacer las primeras obras. Pero para colmo mayúsculo, algunos de ustedes ni siquiera el verso han querido memorizar. Están viviendo una pantomima religiosa, en donde cada culto, pues vamos a ver qué escucho, algo me va a ser útil. Bueno, en su afán, en su amor, Dios nos envía un predicador para advertirnos, están mal. Ese predicador, sabedor que algunos de ustedes, y espero yo no estar, pero si acaso, sabedor que no estamos deseosos de atender la voz de Dios, pues entonces hace uso no de una simple enseñanza o una simple oratoria, sino que hace eco de distintos recursos homiléticos. Probablemente hoy día serían cañones, tal vez una dramatización, y qué sé yo, más recursos. En la época del Antiguo Testamento, el único recurso existente era el uso de una oratoria portentosa. Así es que este profeta ocupa tres para resumir el mensaje. Yo voy a describirles las tres ilustraciones o las tres figuras que él usa. El desafío de ustedes es interpretarla. Recalco, el contexto histórico ya se los he dicho. Las tribus del sur están viviendo como les da la gana. El rey Ezequías ha muerto y ahora este profeta viene a advertir un mensaje dividido en tres figuras retóricas. La primera, toma un pedazo de hierro, supongamos que mis llaves fueran hierro y que el tubo que está en el púlpito también es hierro, que creo que ninguno de los dos es hierro, pero en fin, estoy recreándolo, y que yo tomo este hierro y empiezo a rozarlo con toda fuerza sobre este otro metal. Lo hago con tanta intensidad y con tanta velocidad
que pronto este metal empieza a hacer ruido. La palabra que ocupa la Biblia es retiñir. Es cuando un hierro roza con otro hierro hasta producir un sonido insufrible a nuestro oído. Y como primer mensaje dice, quienes escuchen esto, sus oídos retiñirán. Bueno, esa es la primera figura. Escuchen la segunda. Dice que usará la plomada de un albañil. Quienes de ustedes nunca han visto una y no saben para qué sirve, voy a resumirlo. Una plomada de albañil es simple y sencillamente un trompo de metal que, sujetado a uno de sus extremos, a un cordel, los constructores, los ingenieros lo ocupan como un instrumento de medida. Si aquí hay una pared, la plomada me sirve para medir si esa pared está siendo construida conforme a diseño o si tiene un error de paralaje. La plomada es el instrumento de medición que grita el error de paralaje. Así es que el profeta utiliza la plomada y dice en su propio cuerpo: yo soy las tribus del sur. Yo represento ahora a Jerusalén y Dios está poniendo una plomada en mi cuerpo. Segunda figura retórica. Finalmente, y una después de otra, desde luego, toma un plato de comida, sin comida, y empieza a fregarlo con tanta fuerza, de modo que no quede un tan solo residuo de comida, que esté totalmente limpio. Pero para asegurarnos que quedó limpio, después de fregarlo suficientemente, pone bastante agua, y por si todo eso no es suficiente, toma el plato y lo pone boca abajo y dice: esto hará Dios con Jerusalén. Bien, ustedes son las tribus del sur. Estamos recreando que ustedes son el pueblo, ustedes y yo, que ya escuchamos a un profeta que nos está advirtiendo algo. El desafío era descubrir qué significa. Así es que ahora ayúdenme ustedes y díganme qué significa. Y lo haremos fácil. Vayan figura por figura, enriquezcan el estudio y denme su opinión. Uno a la vez. O no significan nada. A ver, Samuel. Hermano Samuel. Empecemos con la primera. Cuando retiñen los oídos. ¿Nada? Vamos, ¿quién me ayuda, hermano Pacheco? Bueno, no me resuma las tres, una a la vez. La primera figura necesitamos. No. A ver, imaginen dos piezas de hierro rozándose con fuerza la una a la otra. ¿Qué van a producir? Antes que fuego. Un ruido insufrible. Algunos dicen que eso les provoca nervios cuando dos metales empiezan a sonar. Eso es un ruido insufrible. Entonces, ¿qué pasa con la condición del que oye esto? ¿Se aflige? ¿Se atormenta? ¿Mano Julio? No.
si ustedes están inadvertidos haciendo lo que les da la gana, les dije que ese profeta sabedor que a ustedes no les interesa lo que Dios tiene que decirles, va a hacer uso de figuras retóricas. Entonces, haciendo eco de esa verdad que a ustedes no les interesa y no quieren oírlo, ¿qué significan esos metales? Hermana, estén atentos o no, lo que está a punto de pasar va a hacer que sus oídos retiñen, van a temblar con lo que está a punto de pasar, les importe o no. Esa es, jovencitos, ¿me quieren atender, por favor? Les importe o no lo que está a punto de suceder, sus oídos lo van a escuchar. Número uno. Número dos, ¿qué pasa con la plomada? ¿Pablo? ¿Nada? Allá atrás, Giovanni. Segundo mensaje, o segundo punto del mismo mensaje. Ahora que ya me están atendiendo, entiéndanlo. Dios está a punto de usar un instrumento de medida. Dios está a punto de poner una plomada en sus vidas. Ese es punto número 2. Así es que, les guste o no les guste, en unos minutos Dios enviará un ángel y medirá nuestro estilo de vida. Y les dije cuando empecé que el contexto del estilo de vida de ese pueblo es que vivían como les daba la gana. Bueno, tercer punto, tercer recurso de ese mismo mensaje: el plato fregado puesto boca abajo. ¿Qué significa entonces? Les dije antes que uno es secuela del otro. En realidad es el mismo mensaje con 3 puntos. Así es que, ¿qué significa, Will? Que va a venir un juicio, pero ocupe el plato. Dice, ustedes son ese plato. Y lo voy a fregar y lo voy a limpiar con tanta fuerza que no va a quedar ni una pizca de suciedad. Ese era el mensaje que Dios estaba dando al reino del sur. Los que están yendo verso a verso, quizás se pregunten, oiga, ¿qué pasó? Si el domingo nos quedamos con el rey Ezequías, una época de apogeo en donde el pueblo se volvió a Dios. Les dije al principio de este estudio, en este momento el rey ya estaba muerto y el pueblo se desencadenó a hacer lo que les venía en gana. Sí, sé que los más estudiosos de ustedes me van a preguntar, pero ¿y qué pasó con su sucesor? ¿Qué pasó con el hijo de Ezequías? Todos esperaríamos que si Ezequías fue, si no el mejor, uno de los mejores reyes de toda la historia en cuanto a piedad y amor a Dios, pues su hijo aprendiera un poco. Sí, yo diría igual que usted que eso es lo que esperaríamos. Pero si ustedes estuvieron atentos el domingo, recordarán que en los 3 errores que les puse de Ezequías, el último punto era descuidó a sus hijos. Y si fueron estudiosos, fueron a la Biblia e intentaron corroborar de qué descuido yo hablaba. Porque yo les dije, hizo mucho daño a su familia. Y les dije que eso estaba hasta media semana. Bueno, este es el asunto.
En este momento de la historia, Manasés, su hijo, es el que está en el trono. Y asústense, este fue el peor de todos los reyes de Judá. Algunos escritores no bíblicos, algunos de mis referentes en estudio bíblico, dicen que fue peor incluso que los del reino del norte. Es casi como decir, este fue un engendro del infierno. Y son tan severos que lo señalan como el responsable del inicio de la caída del reino. Pobre Ezequías, vaya lo que se escribe de su hijo. Oro que una historia como esta jamás se repita en nuestras historias. Oro que los jóvenes alguna vez, un día de estos, dejen su indiferencia hacia Dios y traten de escuchar. Sus papás hoy por hoy no son quizás el mejor ejemplo y tienen un montón de fallas y han cometido cantidad de errores y no los estoy defendiendo, pero con todas y sus debilidades, ahora están buscando a Dios y en humildad están tratando de restaurarse. Ustedes pueden llegar a ser lo peor de toda la familia, como lo fue Manasés. Ustedes que hoy por hoy están desinteresados en todo esto. Ustedes que vienen obligados a la iglesia, que no les interesa el tiempo de la alabanza, intentan ni siquiera venir. Ustedes están maldiciendo su vida como no lo imaginan. Y a lo mejor habemos algunos padres como este Ezequías que en su afán de hacer dinero, en afán de ser buen rey, se le está olvidando su más grande responsabilidad en la vida: guiar a sus hijos al temor a Dios. Pero bueno, la Biblia nos cuenta más. Segundo de Reyes capítulo 20. Segundo de Reyes capítulo 20. Nuestro estudio de hoy, invirtiendo en una nueva generación. Segundo de Reyes capítulo 20. Vamos hasta el verso 19. ¿Listos? Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra que Jehová ha hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Hey, Ezequías, ¿cómo estás diciendo eso? Sé que los que no vinieron el domingo, como ni siquiera leyeron la Biblia, deben estar preguntándose: ¿y qué le dijo Ezequías? Bueno, no la voy a leer por los que no vinieron, la voy a leer por los que sí se esfuerzan. Verso 17, retrocedan 2 versos. He aquí, vienen días, dice Isaías, en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin que quede nada. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Paren. Y la única expresión que sale de la boca de Ezequías es: bueno, al menos en mi tiempo voy a estar en paz. ¿Cuánto amor tenías por tus hijos, mi amigo? No, pero Ezequías me diría: déjame en paz y mira tu propia vida y mira cómo estás guiando a tus hijos para que ellos busquen a Dios. Mira el ejemplo que estás siendo de temor y respeto. En fin, vayan hasta el capítulo 21, verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. En realidad el capítulo 21 es nuestro capítulo de estudio de hoy. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba. E hizo lo malo
ante los ojos de Jehová, según a las abominaciones. Paren, hizo tantas cosas malas que hay 9, casi 10, 11 versículos diciendo todas las groserías de este hombre. Y yo no las quiero leer ahora. Ustedes las leen en su casa. Oremos. Señor, por favor, háblanos a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Si mis cálculos son correctos, Manasés nació en el 709 a.C. Eso significa que Manasés tenía 7 años cuando su papá fue sanado de forma milagrosa. Digo esto con énfasis porque mi pequeña hija está por cumplir 7 años. Entonces estoy comparando y pensando que así estaba Manasés cuando Dios obró el milagro de sanidad, que no solo el reino de Judá supo, lo supo todos los reinos vecinos. Y si mis cálculos siguen siendo correctos, Manasés tenía 8 años cuando Dios destruyó también de forma milagrosa 185,000 soldados asirios. Y todo para proteger a su papá y al reino de su papá. Bueno, si mi hija, que aún no tiene 7, ya se da cuenta de todo, tanto que a veces decimos en familia, mi esposa o mis hijos, hablen con prudencia porque a esta se le sale todo. Y se da cuenta de todo, porque a esa edad en realidad ya se dan cuenta de todo. Como un simple ejemplo digo, el otro día estuve predicando en un funeral, ella entró al funeral y entonces yo hablé de que todos vamos a morir, empezando por mí, vamos a estar en un féretro. Dice mi esposa que de inmediato ella se desconectó y le dijo, yo no quiero que mi papá muera. Pero cuando íbamos en el carro, le dijo a mi hijo, Talo, vos vas a ser mi papá. Entonces ya me enterró, pensé yo. Bueno, así son a esa edad los chicos, se dan cuenta de todo. Estoy diciendo eso porque obviamente Manasés vio el poder del Dios de su padre, fue testigo. Y si mis cálculos siguen siendo correctos, Manasés gobernó como regente junto a su papá casi por 10 años. Es decir, que hasta los 22 años, Manasés tuvo una, si no buena, una aceptable relación con su papá. Oiga, Manasés, en 22 años no aprendiste nada. En 22 años no aprendiste un poco de temor y de respeto. Y quisiera gritarles a todos los chicos que están aquí, que no tienen Biblia y que les importa un comino la palabra de Dios. Quisiera gritarte y preguntarte, a los 22 años no entiendes nada. Pero temo que de más estás y grito porque igual no les importa. Me asusta porque dice que fue el peor de todos los reyes del sur. Y hay un enigma en esta historia que voy a cambiar al capítulo 22 el próximo domingo, y creo que no lo voy a poder resolver. Chicos, ¿me atienden, por favor? Creo que no lo voy a poder resolver. Me refiero a que descubro en el pasaje paralelo en las Crónicas de los Reyes, en casa lo buscan, que Manasés se arrepintió.
No dice a qué edad, y ya desistí de buscar eso. Tenía incluso la curiosidad académica de a qué edad se habrá arrepentido. Y más enigmático es que a pesar de ser el peor, Dios lo perdonó. No las consecuencias, esas quedan en su historia y las tuvo que sufrir. Entonces yo me pregunto, bueno, quizás sí impactó la fe de su papá, porque no sé si al final o a la mitad de su reino se arrepintió, se volvió a Dios, hizo una cantidad de reformas que su padre hizo, y por él ser tan soberbio e indiferente, quebrantó las reformas de su padre. Estoy hablando de asuntos espirituales. Bueno, les dije que yo no he resuelto mis dudas históricas en cuanto a Manasés, y no importan. No importan porque si Dios no las aclaró, no son punto de honor. Dejo la historia hasta aquí y voy a gritarme a mí mismo que yo aprendo 3 cosas en este capítulo. Número 1, mi rol como hombre en la vida. Nada es más importante que lo que yo haga como papá. Porque mis hijos serán mi legado. Y que yo soy el papá más necio del mundo si estoy preocupado y afanado en darles una buena educación académica, en darles un coche, en darles, qué sé yo, y no darles el ejemplo en el temor a mi Dios. Esa es la torpeza más grande que papá o mamá pueden hacer en sus vidas. Y me lo estoy diciendo a mí mismo. No estoy juzgando a ninguno de ustedes como papás. Solo me estoy diciendo esto a mí mismo. Digo que mis hijos son el más grande tesoro, el más grande regalo de parte de Dios. Digo que ellos son parte de mi vida. Y resulta que no me importa que se vayan al infierno y que vivan como quieren. Pues no. Así que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance mientras pueda para que mis hijos busquen a Dios. Primera lección para mí. Segunda lección, ¿cómo puedo hacer eso si mis hijos ya no son unos niños? Porque yo quisiera creer que los que tenemos hijos pequeños aún, sí tenemos todo de nuestro lado para ahora enseñarles. Pero los que ya no tienen hijos pequeños y que han sido un pésimo ejemplo para sus hijos, ahora se estarán topando con tremendo desafío porque se dirán, ¿y qué hago? Les invito a la iglesia, no me escuchan, les regaño, me tiran la puerta. Bueno, voy a ver como segunda lección que el discipulado es algo que puedo ocupar. Y número 3, que cada generación es responsable de apropiarse de la fe en Jesucristo y de los principios del reino. Voy a desglosar el segundo, porque el primero ya lo hicimos, que yo soy responsable como papá. Entonces ahora quiero alguna herramienta bíblica de cómo ayudar a mis hijos ahora que tengo tremendo aprieto porque ya están grandes y no me quieren escuchar. El ejemplo de algo que puedo hacer me lo da mi mayor ejemplo. Estoy hablando de mi Salvador, nuestro Señor Jesús. Así es que esto es una herramienta que servirá no solo hacia nuestros hijos, sirve para cualquier amigo, para cualquier compañero de trabajo a quien yo quiero hablarle sobre Jesús. Atentos. Descubrí que a nuestro Señor Jesús le encantaba salir a comer con las personas, pero le fascinaba, tanto que lo que voy a decir espero no parezca un irrespeto.
A veces hasta se autoinvitaba. Oiga, predicador, ¿qué está diciendo? Sí, y no se ofendan, especialmente los tacaños se van a ofender sobremanera, porque en su vida creo que han invitado a nadie, y durante el último año no invitaron a nadie. Pero atentos, a mi Señor le encantaba salir a comer, y a veces hasta se autoinvitaba. Se los compruebo con la Biblia. ¿Cómo se llamaba aquel recaudador de impuestos que estaba subido en un árbol de sicómoro? Todos conocen la historia. Pues entonces recuerdan que cuando Jesús caminó, levantó su vista y le dijo, ¿qué? Zaqueo, desciende, porque vamos a tener una gran fiesta en tu casa. Y eso de gran fiesta es que estos dos se van conmigo. Y además de los 12, Zaqueo bajó corriendo e invitó, quién sabe a cuántos, porque hizo un gran banquete. Noten, yo no estoy inventando eso. Pero hay un verso que para mi gusto es uno de los más hermosos de la Biblia, que también demuestra que a Jesús le encantaba comer con la gente. Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora ayúdenme. ¿Y cuál era el énfasis de mi Señor de querer comer con la gente? ¿Para qué? ¿Para qué? Está bien dicho, pero más en español. No me va a decir alguien para comer, o porque no tenía dinero. ¿Por qué le gustaba? Déjenme saber, ¿alguno de ustedes disfruta comer con las personas? Bueno, perdón que le ponga de ejemplo, hermano Mendelssohn, pero desde que lo conozco, usted ha sido un gran anfitrión en su casa. Ya no me invita más, pero siempre fue un gran anfitrión. ¿Por qué lo hace? Gríteme. Eso no lo voy a repetir hoy. 20 años atrás, no es que yo sea de la generación de él me lleva como 3 generaciones, pero como 20 años atrás, cuando empezamos el ministerio de 100 días, eso era casi cada semana. Hasta nos inventamos un nombre para esas cenas que no la voy a repetir. Entonces, él eran en la casa de él. Y hermano Mendelssohn acaba de decir que era el tiempo de compartir mientras comíamos, el tiempo de hacer amigos, de reír, de hacer bromas. Bueno, debo decirles con gratitud a Dios, yo jamás planifiqué salir a cenar con nadie o salir a almorzar o desayunar con nadie pensando en esta verdad o pensando en que Dios me iba a regalar esto. Pero ahora me doy cuenta, en mi vida Dios me ha privilegiado con varios amigos que para mí son como ángeles. La Biblia dice que un amigo cercano a veces es mucho más valioso que un familiar lejano. Y descubro que todos esos amigos Dios me los regaló en tiempos de comidas. Así nos conocimos, así empezamos a hacernos bromas, así empezamos a decir cosas como, yo no sabía que eras así. ¿Cómo? Agradable. O lo peor, yo no pensé que caías tan mal. Pero aún así la amistad surgió. Bueno, ahora descubro por qué mi Señor hacía eso. Y el punto de honor es que hay una cantidad de ustedes como papás o mamás que tienen ratos de no hacer eso con sus hijos. No, ¿cómo que tengo ratos, pastor? Si todos los días como con ellos.
No se engañe usted solo. Van a la mesa, pero sus hijos van con el celular, es una vergüenza. Si yo llego ahí, les tengo que decir, disculpen, ¿están platicando entre ustedes en el chat? Porque todos están con el teléfono. Y no los estoy juzgando. Antes que mi hija mayor se casara, había una regla en la casa. Prohibido los celulares en la mesa. Los teníamos que poner todos en medio. Porque de otra forma no compartíamos. Y descubrí después de estudiar esto, que ese tiempo de familia no es de lo que está hablando aquí. Porque decirle incluso a la pequeña, no, ahora quiero comer solo con vos y quiero platicar solo con vos, es un tiempo de intimidad. Pero claro, ustedes están tan ocupados trabajando, haciendo dinero, dejándoles una herencia, dejándoles dinero para que paguen una universidad cara. Están maldiciendo a sus hijos al no dedicarles tiempo y pasar tiempo con ellos. Deben salir de esa zona de comodidad, si es que es familiar, a una zona neutral y compartir con ellos. Bueno, ya entendí, pastor, y ya sé, esto voy a hacerlo y entonces le voy a empezar a regañar. No. Pobre chico, pobre chica, si usted hace eso va a decir, me va a hacer daño la comida. Es nomás hacer amigos. Y les voy a explicar con la Biblia también esa porción. Es que hay algunos que se creen tan buenos, tan sabelotodos, que no hacen más que reprochar a los otros y creerse tan religiosos y pagar una comida para ellos vanagloriarse y decir que tienen grande experiencia. No veo quién puede disfrutar una comida así. La comida era para disfrutarse y para disfrutar la compañía y hacer coinonía y platicar sobre la vida. Pero si usted lo que tiene es un maestro, no, uno que se cree maestro. Bueno, esta otra historia sucedió con un tal Simón. Se dio cuenta que Jesús disfrutaba salir a comer y que se había convertido en un privilegio por las enseñanzas del Salvador. Así es que, cumpliendo su cuota religiosa, invitó a Jesús a su casa. Pero sucedió algo curioso en esa cena. Antes de contárselos, les tengo que contar las costumbres de la época. En ese entonces usaban sandalias, los caminos estaban llenos de polvo. Por eso la costumbre de lavar los pies. Sé que han leído eso en la Biblia o escucharon algún predicador sobre la doctrina de lavar los pies. Ese es un acto simbólico que denota ser un buen anfitrión, ser un siervo, ser humilde y tener corazón. Bueno, la costumbre era que cuando usted llegaba a mi casa, si yo no tenía ningún recurso, pues entonces era yo el que lavaba sus pies. O al menos ponía un poco de agua para que usted se lavara los pies. Si tenía un poco de recursos y alguien que trabajara para mí, entonces ese alguien estaba a la entrada para lavar sus pies. Era el protocolo social, era un acto higiénico de cortesía. Inmediatamente después se saludaba con un beso, incluso los hombres. Y se saludaban en las dos mejillas. Aquellos que tenían un poco más de recurso económico, en el agua ponían detalles aromáticos con rosas y los rociaban sobre el cuerpo del invitado para que
se sintiera muy bienvenido. Bueno, no les estoy hablando de algo fuera de lo normal. Esto era lo común, lo corriente en esa cultura. Todos hacían eso, sin importar su condición económica. Podían bajar el tono de lo que hacían, pero no lo que hacían. Resulta que cuando un rabino llegaba a una casa, las puertas debían dejarse abiertas por si alguien quería escuchar sus enseñanzas. Esta vez no fue la excepción y la gente se aglomeró para escuchar a nuestro Señor. Y entre los que se quedaron a la puerta porque no entraban, hubo una mujer que cualquiera pudo decir, es mala educación. No soportó cuando escuchó las palabras de mi Señor, su corazón se quebró, empezó a llorar y fue entonces hasta nuestro Salvador. Y ella estaba llevando un poco de perfume, lo roció en los pies del Señor y lloraba. Y ese perfume lo ocupó como agua para lavar sus pies y para besarlos. Y como no estaba preparada y no tenía una toalla, ocupó su cabello para secar los pies de nuestro Señor. Cuando Simón, el anfitrión, vio eso, dijo, si este fuera en verdad un profeta, no hubiera permitido eso. Aquí todos saben que esa mujer tiene pésima reputación. No, ¿para qué lo digo así? Aquí todos saben que se dedica a la prostitución, es una mujer sucia, pecadora. Jesús, sabedor del corazón de Simón, lo vio y le dijo: Simón, voy a contarte una historia. Había un hombre con mucho dinero y tenía dos deudores. Uno le debía 50,000, el otro 5,000. Ninguno de los dos podía pagar. Llegó el tiempo en donde ellos tenían que pagar con todo lo que tenían o con su propia vida. Y como no tenían nada, tenían que entregar su vida. Pero este hombre decidió perdonarlos a los dos, al que le debía 50,000 y al que le debía 5,000. Ahora, resuelve esta ecuación matemática, Simón. ¿A quién de los dos Jesús amó más? De hecho, les pregunto a ustedes, ¿a quién amó más Jesús? ¿Al que debía 5,000 o al que debía 50,000? ¿Al de 5,000? ¿Quién dijo el de 5,000? Imagínense si a su vecino le han perdonado 50. ¿A quién amó más? No, ¿a quién más? Amó a los dos, pero a uno lo amó más. Obviamente al que le perdonó más. Entonces Jesús dijo a Simón: definitivamente a esta mujer le he perdonado mucho más que a ti, y por esa razón ella me ama más. Tú te crees que no te he perdonado nada porque te crees correcto, porque no cometes los pecados de ella, aunque tu corazón está lleno de avaricia. Y como prueba te digo, ¿acaso me diste un beso al entrar? ¿Acaso pusiste a uno de tus sirvientes a lavar mis pies? ¿Acaso me ungiste con algún perfume? No, porque te crees una gran cosa. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quería Jesús al llegar a esa casa? ¿Humillar a este Simón? No, en realidad quería amarlo. Y quería que entendiera que su vanidad y su vanagloria no le llevaban por buen camino. Pero algo mejor, Jesús quería que usted y yo, que nos llevamos de ser muy correctos, sin pecado y muy santos,
nos demos cuenta de nuestra hipocresía. Y que si uno de estos días escuchamos al Señor e invitamos a nuestros hijos, a nuestro amigo, a nuestro vecino a pasar un tiempo conmigo, no es para decirle yo soy correcto y tú eres un pecador, sino para darle nuestra amistad. Quiera Dios que usted y yo lo hayamos aprendido. Si usted y yo estamos proyectando la luz del Señor, no necesitamos gritar religiosidad. La Biblia enseña que los cristianos somos como una candela que debe dar luz en medio de la oscuridad. Entonces, como usted no quiere oscuridad, agarra un bate al llegar a un cuarto oscuro y empieza a golpear la oscuridad, ¿verdad? ¡Oscuridad, vete! No, esa pequeña luz empieza a iluminar la oscuridad. Tercer cosa que debía aprender en este estudio: los jóvenes deben apropiarse de la fe en nuestro Señor Jesús por su propia cuenta. Oigan, chicos, hoy por hoy, ustedes están asistiendo a una iglesia que yo creo es una ventaja grande para ustedes, porque hay tantos jóvenes aquí de todos los gustos y estilos como para que usted pudiera crecer espiritualmente en cualquiera de los grupos. Uno de esos grupos seguro se identificaría con su personalidad. Digo que es una ventaja porque cuando yo tuve su edad, la iglesia en la que yo me congregué no era así. Desde la forma en que vestían los adultos, cómo lucían, cómo hablaban. No estoy juzgando ese tiempo ni la iglesia en la que crecí, solo estoy diciendo, ustedes no tienen ese problema. El único grave problema que ustedes tienen es que no aman a Dios y creen que esto no lo necesitan. Y hasta están pensando que quizás van a tener la oportunidad de Manasés, arrepentirse después. Bueno, quiera Dios que la tengan. Y quiera Dios que no sean considerados un hombre o una mujer blasfema, a pesar de que a los 20 años vieron la gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por ministrarme, y si hay alguien sin Jesús, ruego